Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar de las hermanas del sultán Suleimán y por lo tanto las hijas de Selim I. Tengo otros dos videos que hablan de Hatice y otra de Shah Sultán, por lo que acá no se van a volver a hablar. Este video es a pedido de Daniel Esteban Hernández Quillapán. Selim tuvo aproximadamente 10 hijas. Otra de las hijas de este sultán fue Fatma Sultán. Se cree que nació cerca del 1500 en Trabzon y que tal vez su madre era Ayse Hafsa Sultán, madre de Suleimán. Como era la tradición, a las princesas otomanas se les daba una muy buena educación, aunque el destino de la mayoría era casarse joven con algún hombre importante y que generalmente le duplicaba la edad. Y Fatma no fue la excepción, y aunque no está claro, se cree que se casó cerca de 1516 con el gobernador de Antalya, Mustafa Pasha. El matrimonio no duraría mucho, ya que Fatma pediría el divorcio a su padre, porque supuestamente Mustafa era homosexual y no mostraba ningún tipo de interés hacia Fatma. Luego, en 1522 o 1529, se casó con Kara Ahmed Pasha, que en ese momento era Berlay Bey. Así que en 1540 volverían a Constantinopla cuando su marido se convierte en segundo gran visir. Se sabe que Fatma no le caía bien Hürrem, quien era la esposa de Suleimán, y sería peor cuando sucede la muerte del príncipe Mustafa en 1553, creyendo que Hürrem tuvo algo que ver manipulando al sultán. Ni bien Mustafa fue estrangulado, los genízaros se estaban por rebelar y Suleimán, para calmarlos, sacó como gran visir a Rustem Pasha y puso a Kara Ahmed Pasha. Aunque la muerte de Mustafa fue beneficiosa para Fatma y su marido, ella nunca perdonaría a Hürrem y de hecho se cree que complotó junto a su marido para tratar de que el sultán viera con malos ojos a su esposa. Pero pasó todo lo contrario. Se cree que debido a esto, Kara Ahmed Pasha fue ejecutado en 1555, gracias a que también Hürrem le lavaba un poco la cabeza al sultán. Aunque no hay datos específicos, se cree que su matrimonio fue feliz, habiendo un gran cariño, más porque se sabe que Fatma trató de convencer a toda costa a Suleimán para que perdonase a su marido. Luego de esto, Fatma es enviada al palacio en Bursa, y a partir de ahí hay dos versiones. Una, que Fatma volvió al palacio de Tokapi cuando falleció Suleimán en 1566, y otra que pidió perdón a su hermano y la dejó volver aproximadamente en 1560, casándola con Jadin Ibrahim Pasha, que moriría en 1563. Luego de la muerte de Suleimán, Fatma construiría una mezquita y moriría entre los años 1570 a 1573, siendo enterrada en la mezquita de su esposo. Otra de las hijas de Selim I fue Beyhan Sultán. Nació aproximadamente en 1497 en Trabzon y también se discute si su madre era Ayse Hafsa Sultán. En 1513 su padre la casó con el visir Damad Ferhat Pasha y el matrimonio fue muy feliz e incluso Beyhan antepondría a su marido antes que su familia de sangre. Cerca de 1522 le llega a Suleimán rumores de que el marido de Beyhan era un político corrupto que trataba mal a la clase baja y otras cosas más. Cuando el sultán comprobó que era verdad, llamó a Ferhat y su intención era ejecutarlo, pero Beyhan imploró tanto al sultán como a la valide para que lo perdonase. Y así fue, terminó siendo perdonado, pero no aprendió y de nuevo Suleimán se enteró que su cuñado no se portaba bien. Así que lo mandó a ejecutar en noviembre de 1524. Beyhan nunca le perdonó a Suleimán que haya matado a su marido, tanto que le deseaba lo mismo. No le hablaría más a su hermano, y cuando la quiso volver a casar, ella se negó y decidió autoexiliarse, yendo a su palacio en Skopje, actual Macedonia. Según algunas fuentes, Beyhan no tuvo hijos con Ferhat, mientras que otras fuentes dicen que tuvieron 3. No se sabe bien, pero luego Beyhan volvería a Constantinopla y se casaría con Mehmed Pasha, con el que tendría una hija llamada Ismikan Hanim Sultán. No sabemos cuándo murió su marido,
pero luego de su muerte Beiján volvería a Skopje, donde moriría cerca de 1559, siendo enterrada en la mezquita de Selim I. Otra hija de Selim fue Hafsa Sultán. Esta nació en Trabzon antes del 1500 y no se sabe quién fue su madre. En 1511 se casó con Dukakinzade Ahmed Pasha, que sería gran visir desde 1512 hasta 1515 cuando fallece. En 1517 o 1522 se volvería a casar con Çoban Mustafa Pasha, con quien tendría un hijo. Hafsa no tendría una relevancia importante, siendo la menos conocida de las hijas de Selim. Esta moriría en 1538. Aparte, sabemos los nombres de otras hijas de Selim, conocidas como Jeberhan Sultán, que nació en 1494, y Zenilla Sultán en 1516, habiendo tenido Selim otras hijas que desconocemos sus nombres. Bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado el video. Si fue así, no se olviden su like y de compartirlo. Y acuérdense que si desean alguna biografía, solo me escriben. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.